Hola. Bienvenidos a esta nueva lección de la serie Profecías encerradas en el libro de Daniel. Hoy veremos la lección número 10, que lleva por título Un cordero y un macho cabrío. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos por concedernos la vida y por la oportunidad de seguir aprendiendo de esta serie de videos del libro de Daniel. Ahora que abriremos tu palabra, imploramos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos. Después de unos 2 años de la visión del capítulo 7, Daniel recibe otra visión, conforme está registrada en el capítulo 8 de su libro. Nuevamente surgen animales en la escena profética y también esta vez representan naciones que luchan por el poder. Daniel declara. Daniel 8, 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Es probable que Daniel no estuviese allá físicamente, sino que fue llevado al lugar en visión. Existen en la Biblia otros ejemplos de profetas que fueron arrebatados en visión, pero que no fueron transportados en realidad para tales lugares. Ver Ezequiel 8, 3. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tome su Biblia, haga una oración y comencemos a estudiar el significado de esta visión para nuestros días con el fin de comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Aprendiendo juntos. 1. ¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel? Daniel 8, 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El versículo 3 nos informa que el cuerno más alto subió por último. Reconociendo que la profecía es una verdad que se amplía, necesitamos destacar el paralelo que existe entre los capítulos 7 y 8 en nuestra interpretación profética. En el capítulo 7 tenemos un animal semejante a un oso que se levantó sobre uno de sus lados. Daniel 5, así como este cuerno del carnero. Si en el capítulo 7 este oso representa a los medos y a los persas. Siendo que los persas asumieron el poder por último con Ciro, lo mismo se da con el carnero. El ángel Gabriel fue muy claro en dar esta interpretación a Daniel. Dijo así. Daniel 8, 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 2. ¿Cuál fue el segundo animal que vio Daniel? Daniel 8, 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Continuando nuestro paralelo con el capítulo 7. Es lógico suponer que el macho cabrío represente al reino de Grecia, quien venció a Medo-Persia. El hecho de que el macho cabrío no toca el suelo, se relaciona con las 4 alas del leopardo. Daniel 7, 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Significa la velocidad con que los griegos dominaron el mundo. En cuanto al cuerno notable entre los ojos, solo puede ser una referencia al líder de los griegos, Alejandro el Grande, y sus notables conquistas. El ángel Gabriel, una vez más confirma esta interpretación al declarar que Daniel 8, 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. 3. ¿Qué sucedió con estos animales? Daniel 8, 6 y 7. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra,
y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Medo-Persia, representada por el carnero, fue vencida por la Grecia de Alejandro, representada por el macho cabrío. Alejandro trabó 3 batallas hasta vencer a Darío III, rey de Medo-Persia. La primera fue la batalla de Gránico, en el año 334 a.C. La segunda fue la de Isos, en el año 333 a.C. Y la última en el año 331 a.C. Fue la batalla de Arbela o Gaugamela. Así el año 331 a.C. señala el fin del imperio medo-persa y el inicio del dominio de Alejandro el Grande. A esta altura de nuestro estudio, es bueno entender que el tema que estamos tratando tiene como plano de fondo el santuario terrenal, que fue construido por Moisés cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Una vez al año, en el día de la expiación, estos 2 animales participaban del rito de perdón y purificación del pueblo de Dios. Ver Levítico 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y 1 carnero para holocausto. 4. Después de salir victoriosos, ¿qué sucede con el gran cuerno del macho cabrío? Daniel 8, 8 y 22. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El gran cuerno representa a Alejandro el Grande, que después de su muerte, el cuerno que ha sido quebrado, fue sucedido por 4 de sus generales, 4 cuernos. Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, Casandro. 5. ¿Qué nuevo elemento surge en la visión de Daniel y qué hace? Daniel 8, 9 al 12 y del 23 al 25. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La misma expresión de Daniel 7, 8 aparece aquí en el capítulo 8, 9, cuerno pequeño. En este momento necesitamos hacer una observación fundamental. En el capítulo 2 de Daniel, cada imperio fue representado por un metal, con una variante en el cuarto imperio. Las piernas eran de hierro, Roma imperial, y los pies de hierro y barro, de donde surge la Roma papal. Cuando llegamos al capítulo 7, aparecen 4 animales o bestias, una para cada imperio, pero nuevamente tenemos 10 cuernos y un cuerno pequeño. Así tenemos a Roma en sus 2 fases, Roma imperial, pagana, y Roma papal, religiosa, quien actúa contra Dios y su pueblo. De hecho, Roma papal es la continuidad de Roma imperial, lo que puede ser verificado en el hecho de que, el obispo de Roma se sienta en la silla del emperador y asume el título de Pontifex Maximus. Conserva los dioses romanos, los que se transforman en santos con nombres cristianizados, mantiene la lengua latina para la versión oficial de las escrituras, Vulgata Latina, y en las celebraciones de las misas en latín. Algunos han cuestionado de qué parte del dominio griego, ahora dividido por los 4 generales, había surgido el cuerno pequeño. En este punto se hace necesaria una explicación. La expresión de uno de los cuernos salió. Daniel 8, 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. No está bien traducida en algunas versiones bíblicas. En el original hebreo está escrito así, de uno de ellos, y no aparece la palabra cuernos. Esto quiere decir que el cuerno pequeño se origina de uno de los 4 vientos del cielo, sustantivo plural más próximo a Daniel 8, 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera,
pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y no de uno de los cuernos. Ver Zacarías 6, 5 y 6. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. El texto bíblico informa 5 actividades que el poder del cuerno pequeño realiza, quien es el mismo rey de aspecto altivo y entendido en enigmas de Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones: crecimiento horizontal, conquistas políticas, y crecimiento vertical, conquistas religiosas. Crecimiento horizontal, Roma imperial. A. Se extendió fuerte hacia el sur, el oriente y para la tierra gloriosa. Roma, una pequeña república fundada en el 753 a.C. Comenzó su expansión en el 334 a.C., creciendo hacia el sur, al conquistar toda la península itálica y todas las islas del mar Mediterráneo. En el año 202 a.C., conquistó Cartago en África, al extremo sur del mundo conocido en aquel momento. En el año 168 a.C., Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria, lo que representa su crecimiento en dirección al oriente. Faltaba ahora el crecimiento en dirección al norte, o tierra gloriosa. Daniel 8, 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia, Britania y extiende sus límites por todo el continente. Crecimiento vertical, Roma papal. B. Creció hasta llegar a los ejércitos de los cielos y lanzó algunas estrellas por tierra. El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo santo. Daniel 8, 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, el pueblo de Dios a quien el poder papal perseguiría. Ver también Daniel 12, 1 y 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, fue el dragón, Satanás, quien engañó la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y las lanzó a la tierra, que en este contexto representa a los ángeles celestiales. Apocalipsis 1, 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Mientras que el representante terrestre del dragón, el cuerno pequeño, que es el mismo poder de Apocalipsis 13, 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Recibe del dragón mismo, su poder, trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad, a fin de atacar las legiones terrestres del ejército de Dios, sus santos. Daniel 8, 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Y Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo, y se extendió a la tierra y la llamamos conflicto cósmico, porque cada ser humano está íntimamente involucrado en ella. C. Se engrandeció hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario y el lugar del santuario fue tirado por tierra. ¿Quién es este príncipe del ejército? Esta misma expresión aparece en Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En el contexto de la conquista de Canaán por Josué, después de la muerte de Moisés. El texto deja claro que Josué adoró a este príncipe y éste no lo reprendió por este acto. Entonces no puede ser un ángel, porque los ángeles de Dios no aceptan adoración. Ver Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Otro detalle que llama la atención es que el príncipe dice, Josué 5, 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta expresión aparece también en la Biblia, justamente cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Éxodo 3, 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay dudas que el título, príncipe del ejército o príncipe de los príncipes. Daniel 8, 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es una referencia a Jesucristo. El cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe, Jesús, el sacrificio diario, que podría ser mejor traducido como continuo.
La expresión hebrea traducida como sacrificio diario o continuo en algunas versiones de la Biblia es tamid, que en el Antiguo Testamento es un término de la liturgia del santuario usado para referirse a todas las ceremonias realizadas en el patio y en el lugar santo del santuario durante el año. Ver Éxodo 30, 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Levítico 24, 4 y 8. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Números 28, 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Todas estas ceremonias se referían al perdón de los pecados y la salvación del pueblo. Pero, ¿cómo el sistema papal ataca estas prácticas? La Iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto, negando la realidad de un santuario celestial, del cual el terrenal era una representación. Éxodo 25, 8 y 40. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, quienes reciben las confesiones del pueblo y realizan los sacrificios de la misa, disminuyendo el sacrificio único y perfecto de Cristo. Enseña que Cristo no es el único mediador o sumo sacerdote entre Dios y el hombre, sino también la Virgen María y los santos. Resumiendo, significa que el cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe, Jesús, la obra mediadora que realiza Cristo en el santuario celestial en favor del pecador. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por una obra de salvación humana. Daniel también afirma que el papado se levantaría contra él, príncipe de los príncipes. Daniel 8, 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este levantar indica que él trataría ocupar el lugar de Cristo, hecho que fue advertido también por Pablo, cuando escribió, 2 de Tesalonicenses 2, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las doctrinas romanas de confesión, perdón de los pecados por medio del sacerdote, y la doctrina de la infalibilidad papal, demuestran bien el cumplimiento de esta profecía. D. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Estudiamos en la lección pasada que la profecía hablaba de un ataque contra la ley de Dios. Destacamos en aquel estudio 3 alteraciones que el papado hizo en los 10 mandamientos. A. La exclusión del segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes. B. La división del 10º mandamiento en 2 para mantener 10 mandamientos. Y C. El cambio del sábado por el domingo. Más allá de estos cambios, varias otras enseñanzas, basadas solo en la tradición de la Iglesia, han suplantado a la verdad de la palabra de Dios y mantienen a las personas en el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios, como por ejemplo, orar por los muertos, las penitencias, indulgencias, bautismo infantil, doctrinas de la transubstanciación o transustanciación entre otras. 6. ¿Hasta cuándo durarían los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y su ley? Daniel 8, 13 y 14.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio de vindicación del pueblo de Dios, lo mismo sucederá al terminar este periodo y el cuerno pequeño será destruido sin esfuerzo de manos humanas. Daniel 8, 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 7. Cuando Daniel quiso saber el significado de la visión, ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel 8, 16 al 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Las expresiones, tiempo del fin y tiempo determinado del fin, muestran que ciertas profecías del libro de Daniel se aplican exclusivamente a nuestros días. Por esto es importante estudiar y comprender cada profecía del libro de Daniel, pues están dadas para nuestros días. 8. El ángel explicó algunos elementos de la visión, como la identidad de los animales, pero ¿cuál es la parte que Daniel no entendió? Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. La visión de las tardes y mañanas en estos versículos es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 14. Al terminar este periodo de tiempo, el santuario sería purificado y la acción del cuerno pequeño sería frenada, por esto el interés de Daniel en comprender el tema. En nuestro próximo estudio, veremos con detalles esta profecía y descubriremos que finalmente el pueblo de Dios saldrá victorioso. Mi decisión. Después de comprender los símbolos de Daniel 8, las acciones del papado contra Dios, su pueblo y su verdad, deseo tomar las siguientes decisiones. 1. Adorar solo a Dios y confiar solamente en Cristo como mi intercesor delante del Padre. 2. Practicar, por amor a Cristo y por su gracia y poder, todas las verdades que aprendí, principalmente los eternos principios de la ley de Dios. 3. Buscar de todo corazón, alertar a los sinceros hijos de Dios que todavía no comprenden las verdades bíblicas y que por esto confían en obras humanas para su salvación. ¿Acepto? Muchas gracias por seguirnos, un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos encontraremos en el siguiente video. Te invito a suscribirte y seguir a este canal.